imashna ñukani hupani nachu. Luruka imashpata luru kapan rimajuncha nachu. Rimajuncha payka naupasha kanchu. Shinallata ñukapash kan rimakupanisha maypi kashpapash mana pingashpa rimapani takinakapi takipani. ¿Por qué me gustaría ser una abeja en el Quichua? Es porque ellas llegan, agarran el polen, se sientan donde otra flor y polinizan. Permite que estas crezcan bien y lleguen al punto máximo en donde nosotros queremos que nos dé el fruto, ¿no? En tanto, al Quichua quisiera ser esa persona que lleva la lengua a otra persona y así pueda florecer el Quichua. Ñuka mishu kindiguta shuyushpakarkan. Paykunami paykunapa alastaka ninanda kuyuchin, paykunapa shungupash ninanda wakan. Shina ñukanchik Quichua shimita hatarichishunchik, ama chingarishpa kachu kay Quichua shimi. Paykuna kindiguka mayma rinkapapash utsalla rin. Shinallata imata shinankapapash utsalla ruran. Shina ñukanchikpash Quichua shimita utsalla hatarishunchik, ama chingarishpa kawpillata. Ñukanchikpilla kan Quichua shimita rimashpa katin apamashikuna pay. Alkuguta kaypi raparkan, imashpata alkuguta raparkan. Ñukanchikwan kawsanchuk chikimasha nachu shu rimayku tiyan castellanopi katupiyachinkichik. El perro es el mejor amigo del hombre nachu. Chayka imasha kan ñukanchikpa ñukanchik shimi kan ñukanchik kumba kan. Mayman rishapash shu karu llaqtakunaman shapash ñukanchikwan rinchuk. Chayka shinallatami ñukanchik shimi kanchuk. Mishki shimi kan. Maypi na riqsikunatapash na de voz nimashani china parranchikchu. Chayka rimbash kinkuchisha riman. Chaymantami ñuka alkukuta rurkani. Chaymantaka wasitapash ñukanchiktaka alkukuka kaman. Shinallatami ñukanchik wasipi kamashpa charinakanchik Quichuata kanchu. ¿Por qué el cóndor representa al Quichua? Porque, como les mencioné, nos ha acompañado durante todo el proceso. Es una especie emblemática de la cultura andina. Y considero que el Quichua también es algo emblemático de la cultura andina. Significa que como es emblemática, como significa poder, como significa también parte de nuestros territorios, el Quichua es igual. Significa parte de nuestros territorios y está en nosotros buscar ese cuidado para que no se termine extinguiendo tanto el cóndor ni nuestra lengua durmiéndose. Kay kunduk mi Quichua rimayta sinchiyachingapaka shuyuyayta kunnachu. Ñukanchik ñawpa parlaypi payka chaypi kanata yachan chay parlupi. Payka ima mayjan parlupi kashpapash mishashpa llukshin. Mana payka sakirinnachu. Payka siempre mishashpa llukshin. Chaymanta payta churashkani kay wiwakuka juizupi kannachu ima hora ima pachapi kashpapash. He dibujado un hipocampo que yo creo que se parece mucho a mi personalidad. Los hipocampos son conocidos como caballitos de mar, son los quintis, como decimos, de nuestros océanos. Son unas personas extraordinarias, mágicas, que están consideradas como peces y son los únicos peces que se ponen de una manera erguida, ¿no? Me identifico mucho con él porque dice que tiene agallas, ¿no? Que por lo que permanece en el océano. En cambio, yo digo, yo siempre he tenido agallas para todo lo que me he propuesto en mi vida. Quichuapi, Yuri, Rima, Kilka.